38 de nuestro manual, la guerra espiritual del príncipe de paz. El tema se llama el centro de operaciones estratégicas es la iglesia. Bien, lo que debemos tener muy claro y muy claro definido que la iglesia son personas. La palabra eclesia en griego significa congregación, asamblea. Y se va a referir siempre a personas. ¿Personas de qué clase? Personas redimidas por Jesucristo. Personas nacidas de nuevo. Eso es la iglesia. La iglesia no es una denominación, no son campanarios ni templos. Una cosa son los templos y otra cosa, pero popularmente dicen, vamos a la iglesia y piensan en el auditorio, en el templo, el campanario. No, la iglesia somos personas, ¿sale? Entonces, el centro de operaciones estratégicas, ahora que estuvimos charlando, muchos dijeron que estamos viendo nuevas estrategias. Bueno, aquí tenemos una foto donde podemos tomar Efesios 4:11. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo resucitado, bendito sea, cuantos aman al Señor, dice, Amén. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vean, es un ministerio quíntuple. La iglesia no puede formarse solamente de 2 o 3 ministerios. El ministerio quíntuple dice, vean ustedes, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. El Señor tuvo a bien a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, tienen que ser los 5 ministerios. Miren, ahí está mi querido hermano y amigo, el pastor, bueno, él tiene un ministerio apostólico, él fue un ex sacerdote franciscano, Abel Mendoza, y ahí estamos los dos, y es un tiempo de consagración donde un servidor le obsequié esa espada que ahora tiene un filo que dice Señor de señores, ¿verdad? Si usted presente su puño, ¿verdad? Si tenemos 5 ministerios para tomar la empuñadura de una espada, se necesita que tener los 5 dedos bien afianzados. Dentro de las condenas que hacían en las guerras antiguas en Israel y en los pueblos nórdicos y los romanos, cuando encontraban a un guerrero, un buen guerrero, de esos que nunca pierden la espada, que son unos tremendos devastadores, ¿sabes qué le hacían? Le amputaban los 2 dedos. Le amputaban, le cortaban un dedo y el dedo también y el índice. ¿Y cómo quedaba? Con 3. Si usted quiere tomar una espada con 3 dedos, No se puede. jamás tendrá la fuerza. Entonces, si nosotros mostramos el ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en el curso número 1, implantando el ministerio profético, explicamos esto más ampliamente. En las fotos está el profeta Carlos Guzmán, finado ya, me está entregando un cayado de madera especial y ahí estamos combinando, ¿verdad?, el trabajo de 5 ministerios para capacitar a los santos. Les cortan esos 2 y ya con esos 3 nos pueden agarrar. ¿Verdad? Capacitar a los santos, a la unidad de la fe. Los 5 ministerios están vigentes hoy. Si tú estudias en el tabernáculo de Moisés, había 5 columnas para entrar
al lugar santo, que representan los 5 ministerios. El aceite de la santa unción que nosotros hacemos llegar a ustedes está hecho de 5 ingredientes, ¿verdad? Mirra, cálamo, canela, acacia y aceite de olivo. Este aceite aromático, y era derramado sobre el sacerdocio de Aarón, y Aarón de esta manera representa todas estas 5 funciones. Los ministerios son funciones, ¿verdad? No son 5 ministros. O sea, toda la iglesia hoy día pensamos que debe trabajar bajo estos 5 ministerios para la edificación. En el curso 1 vimos cómo Satanás, en forma muy astuta, le hizo entender a la iglesia que los profetas habían desaparecido, cosa que es falsa y es mentira, y que los apóstoles también, cosa que es falsa y es mentira. Y la iglesia, pues hoy día, la mayoría tiene al pastor como figura central de la iglesia, a los maestros son muy bien aceptados, los evangelistas tardó casi un siglo en aceptarse el ministerio evangelista desde los días de Moody, ¿no? Hoy ya no tenemos problemas con aceptar evangelistas. Por ejemplo, Eligio dice, yo soy evangelista, yo lo creo. Entonces, pero algunas denominaciones o grupos cristianos no creen en el ministerio apostólico ni profético. Ese es un error, por eso no hemos avanzado tanto como Dios quisiera, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Además, en la iglesia hay dones. Tenemos los dones en el libro de Romanos, en el libro de Corintios, ¿no? Corintios 12, ¿no? Entonces tenemos en la iglesia todo un centro de estrategias donde se mueven los dones. Los dones están combinados, ¿no? El don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de interpretación, el don de fe, el don de ciencia, todos los dones que están en la carta a los Corintios capítulo 2, estúdielos por favor. Los dones de servicio que están en la carta a los Romanos también. Bueno, entonces nosotros podemos ver todos estos preciosos dones y ministerios combinados van a hacer que la iglesia empiece a tener una visión, una estrategia, tanto la iglesia local como la iglesia general. El centro de operaciones es la iglesia. Ahora bien, en el manual decimos, amados del Señor, la guerra espiritual no es un cuento, ni una fantasía para los cristianos evangélicos, es una realidad de nuestros días, cada vez es más real. Y decía Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? Ahí tocamos el shofar en la cruz monumental que está en una de las peñas de Acapulco. Pero bueno, el asunto es que hay maquinaciones, hay trucos, hay cosas que el diablo hace. ¿Qué son las maquinaciones? ¿Qué son las acechanzas del enemigo? Amados, muchas veces lo que decimos las acechanzas, las maquinaciones, son los trucos, los métodos, las formas, las artimañas, los engaños. Les decía la otra vez que allá en Orizaba una vez pregunté en una clase presencial al grupo, ¿qué son las artimañas del diablo? A ver, hermanos, díganme qué son las artimañas. Y recuerdo aquella hermana que se rascó así la cabeza y me dijo, yo, y levantó la mano, ¿verdad? ¿Qué son las artimañas? Y me decía, pues son hartas mañas que tiene el diablo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues muy bien, hermano.
Entonces, vean, por ejemplo, ahí está un martillo y una cabecita de barro que se encontró en unas ruinas prehispánicas y la tenían como forma de colección en una casa, y hasta que se rompió y se destruyó, empezaron las fuerzas del Averno invocadas sobre ese objeto a menguar y se fue, ¿verdad? Eh, las artimañas del diablo son a veces sutiles, no nos damos cuenta, lo que pensamos es un adorno, no es un adorno, puede haber ahí una introducción, una infiltración diabólica dentro de una casa, ¿verdad? Por eso esas artimañas nos llevan a que no consigamos las metas, a veces al desánimo, ¿verdad? El enfriamiento, el lloro, la enfermedad, el bloqueo de las bendiciones que Dios tiene para ti. Así que por eso decía Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Piden revelación si hay alguna maquinación contra tu vida y empezar a orar y a trabajar, ¿verdad? Bueno, yo les decía que una de las cosas que el Señor tiene para nosotros es evangelizar, es salvar las almas. Esta estrategia es la principal, ¿verdad? Edificar a cada cristiano, no solo salvar las almas, no solo evangeliza, evangeliza, evangeliza. Bueno, evangelizas y luego es necesario un discipulado, edificación. Esa es la misión de la iglesia y el Señor Jesús, bendito sea, nos ha dado el poder y la autoridad de servirle en este mundo para llevar a cabo lo que Él quiere hacer, trabajando, predicando. Yo he estado trabajando, predicando, levantando iglesias por 35 años en varios sitios, ¿verdad? Más de la mitad de mi vida se ha dedicado a Jesucristo. He estado en lugares rurales, muy campiranos, en lugares suburbanos o en el corazón de las ciudades, ¿no? Y en cada sitio hemos encontrado oposición. Hemos encontrado realmente, amados, que hay espíritus territoriales en cada sitio. Hay oposición hacia la iglesia de Cristo de diferentes maneras, y yo creo que cada lugar tiene cada lugar tiene su sitio, tiene su cultura, tiene sus tradiciones, pero también tiene sus demonios, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús le dio a la iglesia una autoridad para derribar, para romper violentamente las puertas del infierno. En Mateo 16, 18, Él le dice a Pedro cuando afirma, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, dice, esa es la roca, esa afirmación es la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Alguien diga gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Amén. Dios. Donde Gloria a Dios. estemos, ¿verdad? Gloria a Dios. La Gloria a Dios, Escritura nos amén. dice Gloria que a Dios. somos Amén. más Aleluya. que vencedores por medio de aquel que nos Amén. amó. Quien nos amó con amor sin igual y nos sigue amando y nunca dejará de amarnos es Cristo. Somos la iglesia de Jesucristo y el Amén. bendito nos ha dado también la autoridad y Gloria a nos Dios. quiere dar las estrategias para la victoria. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán, ¿verdad? Gloria a Dios, sí, Señor. Esto quiere decir que el infierno tiene puertas. Hades e infierno es la misma palabra. Así que estas van a caer ante la iglesia. El infierno tiene puertas, pero no, esas puertas están bloqueadas, pero van a caer si la iglesia toma la autoridad y tiene las estrategias para penetrar. Miren,
Las puertas de una ciudad en los tiempos bíblicos, todas las ciudades eran amuralladas. Se usaban para protegerse de ejércitos enemigos y tenían una única entrada a la ciudad. Tenían torres, almenas y se vigilaba, se cerraba, se abrían para el control de la ciudad, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, las murallas de Jerusalén. Ahí está una de las murallas, ¿verdad? Arriba aquí hay un vigía. Pero ¿quiénes conocen Campeche? Es una ciudad amurallada. Cartagena, en Colombia, es una ciudad amurallada. ¿Por qué eran amuralladas? Por los ataques de los piratas, pero el Señor dice, las puertas del infierno no prevalecerán, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que si las puertas están cerradas, tienen que ser rotas, sometidas, abiertas. ¿Por quién? Por los creyentes. Por eso Amén. nuestro manual dice, ¿verdad? Que un guerrero espiritual tiene por fin y por objetivo y por propósito vaciar el infierno y Amén. llenar el cielo. Alguien diga amén, aleluya. Amén. Dios, Aleluya. Vaciar el Aleluya. infierno. A ver, Amén. repitan Amén. conmigo. Yo estoy Yo en el estoy nombre de en Jesús el nombre de para vaciar el Jesús, infierno, para vaciar el infierno, llenar el cielo. Llenar el el cielo. Jesús Estoy prometió, para vaciar el amados, que infierno. las puertas del infierno no prevalecerán contra la Amén. iglesia, Amén. contra una Amén, gloria a iglesia que Dios. conquista, que evangeliza, que Amén, lucha, que dando buenas nuevas a los pobres. Con amén. la palabra le da vista a los ciegos. ¿Cuántos saben que hay ciegos espirituales? Gloria a Dios. Amén. Amén. Que con el Espíritu Santo sana a aquellas personas que llegan a estar quebrantadas de corazón. El Señor bendito sea nos envió a predicar libertad a los cautivos. Pero Aleluya. ¿cautivos de quién? Dios. De los demonios. De los Una demonios. iglesia dispuesta a poner en libertad a los oprimidos del diablo, ¿verdad? ¿Verdad? Amén. Cautivos. Vean ustedes, aquí están algunas fotos. Están, por ejemplo, los campos de concentración nazis de Auschwitz. Ahí estaban cautivos. Aquí una cárcel está cautivo. Les recomiendo este libro. Él vino a dar libertad a los cautivos, de la doctora Rebecca Brown. Rebecca Brown, pues yo en un tiempo fui un asiduo lector de ella y tuve la dicha que ella vino una vez a casa, vino con nosotros a comer, estuvo con Daniel Gloria a Yoder, su Dios. esposo, y bueno, me Aleluya. dejó hasta autografiados sus libros. Bendito Dios. Este libro de veras es muy fuerte, pero es muy bueno, es de guerra espiritual. Vean Gloria a Dios. ustedes los presos desde la antigüedad. Ahí está la cultura maya, cómo tenían a los cautivos también. La humanidad siempre ha tenido cautivos, pero cautivos espirituales también los hay, ¿verdad? Jesús dice, rompan las puertas del infierno para liberar a los cautivos. Así que tenemos que tener esas tácticas, amados, de oración, de ayuno, usar las armas de luz. Aquí en el manual, en la parte casi final, hay un capítulo de las armas de luz, ¿verdad? Y tener un ariete de guerra. ¿Cómo se rompen las puertas? En la antigüedad había un arma que eran arietes, derribaban. Lo primero que querían quemar eran las puertas. Jesús dijo, no prevalecerán contra su iglesia. Es tiempo, hermano, Amén. de Gloria a sacar Dios. a tanta gente cautiva por Satanás. Aleluya. Acabo de estar en Amén. una reunión con mi esposa para un programa de evangelización de niños. Aún los niños están cautivos por el chamuco, ¿verdad? Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Así que vamos adelante, amados del Señor. Vean ustedes, en la antigüedad las murallas estaban alrededor de cada ciudad y tenían solo puertas de entrada y salida, ¿no? Y el diablo es el príncipe de este mundo y tiene un ejército de demonios
que van a influir con su maldad en territorios, en lugares, se apoderan de personas impías, de personas inconversas. Y ahí en esas murallas había personas que cuidaban, guardias. Se cuidaba quién entraba y quién salía y tenían las puertas, llegaba la noche y las cerraban, ¿verdad? Entonces, a veces daban inspecciones, quién entraba, quién salía, por si había espionaje, ¿verdad? Pero el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia guerrera, ¿no? Miren, el infierno tiene puertas. El Señor nos dijo que van a caer. Aquí puse me encontré esta ilustración. Tenemos frentes de guerra espiritual. Hay frente contra las idolatrías, las supersticiones. ¿Que no hay supersticiones en México? ¿Que no hay idolatría? Claro que la hay. Contra las doctrinas de las sectas, ¿que no hay sectas? ¿No están creciendo las sectas en México? Sectas que niegan al Espíritu Santo, o tantas que hay. Y también las filosofías vanas. Muchos jóvenes llegan a la universidad y se olvidan del cristianismo porque prevalece el humanismo, el materialismo, haz dinero, dinero, el hedonismo, el placer, ten placer, placer. Y entonces tenemos que tener misiones, tenemos que tener estrategias, quiero decir, a través de cartas, volantes, chats, folletos, CDs, mensajes radiales, programas de televisión. No solamente es la oración, sino también acciones, ¿verdad? Acciones, enseñar a los miembros, a todos a tener acciones. Ahí está un ariete, vean ustedes un ariete, era un gran tronco que se mecía y tenía una especie de cobertura, ¿verdad? Para romper las puertas. Es de suma importancia que la iglesia guerrera tome las puertas del Hades, despedace esas puertas y saquemos a los cautivos, a los ciegos. El infierno tiene puertas, pero el Señor nos dio la promesa de que van a caer ante una iglesia guerrera, ante una iglesia que se va a esforzar a sacar a tanta gente que está cautiva del enemigo, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahí pongo, por ejemplo, en el libro, en este ministerio, pues por 30 años, el Señor me puso en un centro histórico, como pastor en un barrio muy antiguo del centro de Puebla. Prácticamente fue fundada la ciudad. ¿Cuántas maldiciones generacionales había en este sitio? Era de veras un sitio donde había mucha prostitución, etcétera. Y una estrategia que usamos fue un desayuno evangelístico. Y entonces, por ejemplo, un viejito que está ahí hasta el frente era el papá del narcomenudista número 1 de Puebla. Él no era narcomenudista, pero aceptó a Cristo. Y ahí tenemos a gente delincuente. Ay, cómo había de personas que estaban y nos puso y nos fue dando estrategias. Amados del Señor, llegaban a bautizarse, ¿verdad? El diagnóstico era pobreza, prostitución, drogadicción, alcoholismo y mucho ocultismo, ¿verdad? Estábamos rodeados de centros espiritistas y agradezco a Dios los años que Dios nos permitió trabajar ahí en La Cocota, ¿verdad? Es el barrio de La Cocota en Puebla. Y después mucha gente se bautizó, aceptó al Señor, pero hubo estrategias, hubo oración constante, hubo muchas luchas, sí las hubo, ¿verdad? Jesús, nuestro amado Señor, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar
a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Este Señor Dios nuestro, nuestro amadísimo Jesucristo, amados, está tan cerca de nosotros, está en nuestro corazón y nos está enviando a libertar a los cautivos, amados. Allá donde tú estás, el Señor te va a llevar a empezar a diseñar tu propio frente. Cada uno de ustedes es portador de una trinchera donde cada día ponte la armadura de Dios, usa las armas de luz, el amor, la sangre de Cristo, el nombre del Señor. Ora por la gente para ganarla, ¿verdad? La iglesia debe ser guerrera. Este es el gran problema, ¿no? El ocultismo ha tomado una fuerza bien dura en la sociedad y la iglesia no se está dando cuenta. Muchas veces se dedicó a construir edificios, a hacer dramas, pero nunca hubo un ataque frontal contra el mal. La brujería, la Santa Muerte, la hechicería de Roma, ¿no? El catolicismo. Por ejemplo, ese niño que dice, yo quiero ser como Harry. ¿Cuál Harry? Harry Potter. Si no se le da el evangelio, ¿quién lo va a hacer, verdad? Vean ustedes todo este asunto de empezando de la religión, ¿no? Dios es muy claro en su palabra, dice, no te harás imagen, pero el líder de esa gran secta, porque es una secta, el catolicismo es una secta, no es una religión, tiene todas las características de una secta. Y miren, está el líder coronando una imagen de yeso, ¿no? Se inclinan, se postran y pues la gente sigue el ejemplo. Esta es una brujería, es un ocultismo, la Santa Muerte, todo eso. En México, amados, Latinoamérica, todo el mundo. Ahí me comentan amigos europeos, hoy hablé con un hermano que tengo en socio de oración en Italia, me dijo, está terrible la cosa. Hay más brujos registrados en Alemania, en Inglaterra, lugares que eran caracterizados por la reforma protestante y la gente va más a los brujos que a los médicos. En el sureste de nuestro país van más a los brujos que a los médicos, ¿no? Y bueno, vean ustedes, surgen santos nuevos, ¿verdad? Los santos del narco, ¿no? En todos lados, aquí en México se han encontrado fosas comunes de hombres, de mujeres, niños sacrificados por los carteles de la mafia, y lo hacen para que reciban protección de Satanás. El Señor lo reprenda, el Señor lo reprenda, el Señor lo reprenda. Alguien diga amén. Amén. En Estados Amén. Unidos, en Miami, llenos de brujos, de santeros. En las ciudades donde he viajado a predicar, a dar clases presenciales, en cada ciudad encuentro en los postes anuncios de tarot, que se hacen amarres, se hacen trabajos, y la iglesia, ¿qué está haciendo, no? Tenemos que salir de nuestras cuatro paredes y poner también como ellos, ¿verdad? También nuestros letreros, nuestros carteles en los postes, Cristo te ama, Cristo es el camino, ¿verdad? Porque está muy infiltrado la sociedad por movimientos ocultistas y de crimen. Yo quiero darte una palabra de esperanza. Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Él es la gloria, Gloria a Dios. tenemos la Amén. victoria. Gloria a Dios. Gloria a Hermanos, Dios. estamos en el siglo XXI, ¿eh?
Ya pasaron 21 siglos, estamos en el tercer milenio. Alguien dijo, si un día para el Señor es 1000 años como un día, pues ya estamos en el tercer día. ¿Eh? Estamos en el tercer día. Esto es ya inminente, las señales del regreso del Señor. Y por eso el diablo, cada día que pasa, el Señor lo reprenda, tiene un día menos de vida más próximo a su condenación eterna en el lago de fuego con todos los demonios. Y entonces por eso está soltando todo su vómito sobre la sociedad. Va a usar la impiedad, la mentira, la injusticia, pero nosotros, amados, por la gracia del Señor, tenemos la verdad, tenemos la integridad, tenemos por meta de vida la santidad, ¿verdad? ¿Qué hacen los demonios? Los demonios últimamente han hecho lo siguiente. Vamos a entretener a la iglesia mientras destruimos la nación. Mientras la iglesia está con sus asuntos propios, personales, locales, la verdad no hemos podido detener el ataque ofensivo. Gracias porque el Señor nos da la gracia de ser luz y por ejemplo, situaciones del aborto, del lobby LGTB, esto que decimos del ocultismo, pues necesita ser combatido. El diablo va con todo en sus frentes, ¿verdad? Sus frentes de guerra. Y nosotros también tenemos que tener nuestro centro de operaciones, ¿no? El evangelismo. Por ejemplo, ahí estamos una foto donde subimos al pico de Orizaba para orar por la nación. Fueron más de 70 hermanos, intercesores, todos pastores, profetas, apóstoles, y hicimos actos proféticos, tocamos los shofares. Tenemos testimonio de que un niño oía los shofares desde allá arriba, desde el pico de Orizaba, hasta cientos de kilómetros, según el niño, nos dio el testimonio que se oían. Hubo derramamiento de aceite por la nación y actos proféticos por proféticas, ¿no? Y ahí hicimos un pacto aquí en la otra montaña de la Malinche. En el 2019 subimos y todavía no salía el COVID y todos hicimos un pacto con Dios de evangelizar. El hermano Chávez imprimió unas listones. De quienes conocen a David Chávez, un profeta también en nombre de Dios, de nuestro equipo. Y hicimos un pacto y nos amarramos aquí un listoncito que decía evangelismo. Y el pacto fue que íbamos a ser evangelistas por 10 años. Por 10 años. ¿Ya? Vamos a ganar todas las almas posibles. Y los que estuvimos arriba en la montaña haciendo actos proféticos, estuvo tremendo eso. A ver si organizamos algo así con el equipo, no sé. Amén. Yo no considero que el evangelio sea nada más, como dicen los jóvenes, perdón, es puro rollo, pura prédica, puro estudio. El evangelio del Señor, si tú lees, te invito a leer, por ejemplo, el evangelio según San Marcos, y te vas a dar cuenta que el evangelio va con señales de sanidades, señales de expulsión de demonios. Si no existe esto, es que algo le falta, algo está incompleto allí, ¿no? Aquí ponemos que la iglesia primitiva siempre estaba confiando en que cada paso del evangelio había expulsión de demonios. Los cristianos coptos, es decir, los que vivían en Egipto, muchos cristianos de la iglesia primitiva se refugiaron allá, tenían siempre eso, ¿no? Expulsar demonios. Así que vamos a seguir adelante con todo.
profetizando, ¿verdad? Podemos decir, yo profetizo, amado Señor, y decirlo de corazón, sobre que México es tu nación. México se va a convertir para Jesús. Hermano, yo estoy viendo un mover de la iglesia de unidad como no se dio en décadas anteriores. Perdón entre pastores, liberación cada vez más. La profecía es, Dios dijo, México es mío. Y en lo que está pasando en México está haciendo que la gente vuelva sus ojos a Dios. El gobierno que tenemos, Dios lo está permitiendo para que la gente vuelva sus ojos a Dios. La pandemia de COVID-19, Dios la está permitiendo para que la gente vuelva sus ojos a Dios. La economía quebrada o bien o mal está haciendo que la gente vuelva sus ojos a Dios. La liberación es un arma de guerra, la profecía es un arma de guerra, ¿verdad? La iglesia debe ser guerrera como un ejército, combativa, estratégica, ¿verdad? Porque así el Señor así lo quiere. Los creyentes en los últimos años se dedicaron solamente a construir edificios, algunos suntuosos, a producir dramas musicales, encuentros de confraternidad pastoral con buenos desayunos, pero a la vez peleándose en doctrina unos con otros. Que si hay que alzar las manos, que si se puede hablar en lenguas, que si hay apóstoles o no los hay hoy día. Y entonces es una batalla espiritual que por eso decía, las estrategias del diablo, las sutilezas que decía Pablo, decía, vamos a entretener a la iglesia mientras destruimos a la nación, ¿no? Entonces, tenemos aquí iglesias suntuosas, hay una batalla. La iglesia, hermanos, sea la denominación que sea, necesita volver a ser entrenada, capacitada, otra vez en la guerra, para romper esas puertas del infierno, tener estrategias, sacar a los cautivos y aleccionar. Hay iglesias como esta, un proyecto de la First Baptist de Dallas, un proyecto de $135 millones. Oye, con grandes pantallas y luces y ambientes, ¿no? Para construir un complejo principal, equiparlo con iluminación, alta tecnología y comodidad y las puertas del infierno, ¿sí? Cuidado, esto es lo que empezó a pasar las últimas décadas, ¿verdad? ¿Y qué pasó, no? De repente viene una pandemia que Dios permite. No es que Dios esté castigando. Dios no manda pandemias para castigar, ¿eh? Dios no manda tsunamis para castigar, no. No, Dios permite el sufrimiento para hacerte consciente que te va a acompañar con tu sufrimiento. Busca el reino de Dios y su justicia, dice él. Cuando yo estaba escribiendo estos párrafos en la última versión del manual, se vino la pandemia mundial y cambió el mundo. No solo el mundo cristiano, cerraron las sinagogas judías, las mezquitas, los templos budistas, el mundo religioso cambió, pero no solo el mundo religioso, la salud de las naciones, ¿verdad? La política también, ¿no? La economía. Por una pandemia hubo unos cambios, ¿no? Las acciones familiares, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa.
Niños, jóvenes, estudiantes, se suspendieron las clases, se cerraron muchas iglesias, las actividades en todo el mundo cambiaron. La filosofía de la vida cambió y Dios está permitiendo, hablando a la tierra para que volvamos los ojos a Jesucristo o volvamos los ojos a Dios, aunque Jesucristo es el único camino real a Dios, ¿no? Así que Amén. creo que debemos apresurar el evangelismo profético, porque pues ya el arrebatamiento ya no tarda. La iglesia necesita volver a ser entrenada. Estas fotos son cuando celebramos las fiestas bíblicas. Algunas iglesias ni siquiera conocen qué es la fiesta de tabernáculos, la fiesta bíblica de Pascua, Pesaj. Vamos, entonces, el evangelio, hermanos, es la gran señal. Es la señal inminente antes de la venida de Jesucristo. Por eso estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Restauración de los 5 ministerios, restauración de la alabanza, el tabernáculo caído de David, restauración de la palabra de Dios con todas las versiones bíblicas, con tanta palabra. Jesús dijo, nuestro amado, en Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. All nations, todas las naciones. En inglés, all nations, todas las naciones. La iglesia necesita ser capacitada hoy más que nunca. Ahora, hay un problema también aquí profetizado por el Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que se va a enfriar? El amor. Seamos una iglesia que conquista con amor a Dios. Que nuestro amor a Cristo, por el amor a Cristo, nunca se enfríe. Yo sé que siempre está un remanente combativo, una iglesia fuerte en amor que lucha por salvar a los cautivos. La profecía, decíamos, es un instrumento de guerra. ¿Sabes que un profeta ungido puede vencer, vale por más de 160,000 hombres? Cuando un profeta se convierte en un espía guerrero espiritual, el caso de Eliseo, Eliseo estaba rodeado por un ejército de 160,000 sirios, pero el ungido de Dios confundió a todo ese ejército de sirios. Hermanos, la profecía es un arma de guerra. Un profeta poderoso de Dios va a ser un espía en la guerra espiritual, va a anticipar los peligros, ¿no? Lean, por favor, Segunda de Reyes, tomen nota 6, 8, 13. Se van a dar cuenta cómo el rey de los sirios decía, ¿cómo sabe la información? ¿Cómo sabe las estrategias? ¿Y sabes por qué? Porque Dios se lo revela. Porque Dios se lo revela. Cuando tú entras en una escuela profética, una de las cosas que quiero que sepas y aprendas, Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios, amén. ¿Qué hace el diablo? Trabaja con la ignorancia de las gentes. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. La gente ignorante va y le sopla el puro a la Santa Muerte, el Señor le reprenda. No saben que allí en la cruz del Calvario, nuestro amado Señor Jesús, hace 20 siglos, despojó a los principados, despojó a las potestades, les quitó el poder, los exhibió públicamente triunfando Amén. sobre ellos en la cruz. Amén. Con su Aleluya. preciosa sangre redime a toda la humanidad que crea en él. Y entonces, posicionalmente hay un enemigo vencido, condenado, pero debemos de ir caminando hacia esa verdad, ¿sí? De manera que se cumpla esto que decía el apóstol Pablo: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La gente tiene fortalezas mentales, fortalezas en el corazón, pero las armas de nuestra milicia no son carnales. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Una de las principales virtudes de un profeta en el combate espiritual se va perfeccionando con la instrucción bíblica, con definir estrategias. Miren, déjenme, esta foto para mí es muy valiosa. El pastor que está al frente y que le pusimos un acto profético, una espada en una mano y un ladrillo en la otra, así como si fuera Nehemías, ¿no? Es el pastor Tafoya. Hace varios años estaba un gobernador que se llamaba Aguirre en Acapulco, en Guerrero, en el estado de Guerrero. Precisamente es al que le tocó el problema ese de los 43 de Ayotzinapa. Y Tafoya recibió una revelación de que iban a establecer ya por decreto clínicas abortivas en todo el estado de Guerrero. Así como lo hicieron en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay clínicas abortivas gratuitas, pagadas con los impuestos de los ciudadanos. Y ahí opera un espíritu de Moloch, asesinando a miles de bebés no nacidos. Bueno, Tafoya recibe esto de que ya se estaba cabildeando en el gobierno de Aguirre en Acapulco. Y me habla a mí por teléfono y me dice, profeta Javier, ¿usted tiene amigos en Acapulco? Le digo, tengo una escuela ya. Y me dice, por favor, convoque a los pastores. Y le hablé al presidente de la Alianza de Pastores y le dije a Josué, oye Josué, mira, el pastor Tafoya va a viajar desde Baja California, él va a pagar sus gastos, no te preocupes. Él quiere decirle algo porque la iglesia no está haciendo nada en Acapulco y ya viene el establecimiento de las clínicas abortivas. Pues esa vez llegó, oramos por él, hicimos actos proféticos. Recuerdo que pasamos una noche en oración. Estaba la escuela allá en Acapulco, hicimos guerra espiritual en oración. Al otro día iban a cabildear, pero el pastor Tafoya eleccionó a los pastores de Acapulco y los recriminó, les dijo, no están haciendo nada.
y aquí en Guerrero van a poner clínicas abortivas. Y va a haber una reunión de prensa y ustedes no saben ni cómo contestarle a los reporteros. Y entonces los aleccionó cuando fue la reunión de prensa. Hubo pastores que contestaron bastante bien. Fueron con autoridades y Dios movió las cosas y no se establecieron las clínicas abortivas en Acapulco. ¿Por qué? Porque hubo una Gloria a Dios. estrategia. Porque la iglesia dijo, vamos con todo. Hicimos los actos proféticos, en fin, son cosas de la historia que nadie las conoce. Fueron tras bambalinas, pero ahí están, hermanos, ¿no? Hay que tener, amados, mucha formación, preparación para formarnos como guerreros de las Fuerzas Armadas de Dios, para organizarnos, para desempeñarnos. Cada uno de ustedes pertenece a una iglesia local. Empieza a orar para que en tu iglesia se establezca como una iglesia guerrera. No podemos estar con iglesias que no conozcan nada de la guerra. No es para que vayas, quieras contender con el pastor, no es para que le digas, estoy tomando un curso de guerra espiritual, bien acá y no. Ponte a orar, que haya una designación profética de una instrucción bíblica militar para que se levanten oficiales del ejército de Dios y que se pongan a trabajar esos dones espirituales, ¿verdad? Amados del Señor, ya nos dieron las 9:45 y es tiempo de despedirnos. Y agradezco mucho al Señor haber compartido esta clase. La próxima clase, bueno, le vamos a pedir a ver si el hermano Pedro y Hadassah pueden, y si no, yo le ayudo porque ahorita cuestiones de trabajo de Cintia, Hadassah, pero me dio gusto saludarles. Les recuerdo, hermanos, que ya pueden empezar a pagar su trimestre.